Listo. Vamos por favor a Eclesiastés. Estamos estudiando el libro de Eclesiastés. Nuestro eslogan es el mismo, vanidad de vanidades, todo es vanidad, pero Cristo es el camino, la verdad y la vida. Sabemos perfectamente que lo que Eclesiastés nos quiere a nosotros enseñar es sabiduría. O sea, Salomón es el sabio, pero él sabe perfectamente que esto es una sabiduría práctica. ¿Qué es sabiduría práctica? Pues para la vida diaria. Una sabiduría dada solamente por Dios. Entonces, en esta mañana nos tenemos que hacer una pregunta. Recuerde que desde que comenzamos el capítulo 10 hemos empezado a hacer preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta fue, ¿a qué hueles? Y nos decíamos, ven, te bañaste hoy? Luego vimos 2 y 3 y la pregunta es, ¿entiende por qué no soy de la izquierda? Yo no soy de la izquierda. Y en esta mañana quiero que nos cuestionemos, o bueno, el predicador quiere que nos cuestionemos con respecto a qué hacer con la ira de los demás, qué hacer con el enojo de los demás, qué hacer con la amargura de los demás. ¿Saben qué busca el amargado? Amargar a los demás y luego se pone feliz. Pero en esta mañana quiero que leamos Eclesiastés capítulo 10, versículo únicamente el 4. Vamos a estudiar solamente el versículo 4, porque realmente es muy importante saber que Dios no es quien controla nuestros corazones. Pregunta, ¿Dios controla tu corazón? ¿De verdad, de verdad, de verdad Dios controla tu corazón? Leamos 10:4. Yo lo leo en la Biblia de las Américas, yo sé que la mayoría de ustedes lo leen en 1960. Mira lo que dice 10:4. Si la ira del gobernante se levanta contra ti, no abandones tu puesto, porque la serenidad suaviza grandes ofensas. La serenidad suaviza grandes ofensas. Oremos. Padre, gracias. Gracias por todo lo que nos das y gracias por todo lo que haces. Gracias, Señor, por este final de 2023, Señor. Gracias porque tú eres Dios, tú gobiernas. Gracias, Señor, porque hoy más que nunca necesitamos de tu Santo Espíritu para que gobierne nuestras vidas y nuestros corazones. Señor, no importa lo que esté pasando afuera, importa nuestro corazón y a eso le estás apuntando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, definitivamente tenemos una sabiduría que es dada por Dios. Mira lo que dice Isaías 44:24. Isaías 44:24. Acompáñame por favor a Isaías 44:24. Dice así la palabra de Dios en Isaías 44:24. Así dice Jehová, tu redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Damas y caballeros, la verdadera llave para la sabiduría se encuentra solo en Jehová. Por eso hoy podemos ver muchos sabios entre nosotros. Y se usa el adagio popular, más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Sabe qué significa eso? Significa que con el paso de los años se adquiere un gran número de conocimiento, que la experiencia te brinda más conocimiento y sabiduría, que eso está dentro de ti. ¿Eso es verdad? Y nosotros sabemos perfectamente que no sabe más el diablo por viejo que por diablo, porque Dios dice en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces podemos llegar a la conclusión que sin Cristo, entre más necio, más obstinado. ¿Ahí usted le va a enseñar a su papá a ser hijos? ¿Y sabe qué pasa? Al punto de que muchas veces los años, en lugar de volver a una persona más sabia, lo vuelve más porfiado. Con tiempo y paciencia se adquiere la ciencia. Tan joven usted, ¿qué me va a venir a enseñar? ¿Usted no ha vivido lo que yo viví? Porque es que muchas veces la gente piensa que la sabiduría se da desde el punto de vista de la edad. Pero Dios dice, mire, ¿sabe qué?
La sabiduría se da desde el punto de vista de la Biblia, porque es un discipulado personal. Si una persona honesta desea ser sabia, deberá invertir tiempo y mucho esfuerzo porque tiene que doblegar la carne. ¿Para qué? Pues para adquirir discernimiento. Y eso le pasó a Salomón. Eso le pasó a Salomón. Salomón no se quedó sentado en su cama diciendo, ya tengo la sabiduría, ya sé qué es lo que tengo que hacer, ya sé que... No, 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 no. No. Salomón, Salomón sencillamente lo que hizo fue y siempre ha buscado hacer, siempre, 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 lo que busca hacer es que el juicio que él tiene, el que él percibe, el que él declara, el que él enseña y el que él muestra, le dice por la derecha o por la izquierda. Sí, ese es el tema, por la derecha o por la izquierda. Es la sensatez sobre la vida. Es esa sensatez sobre la alegría, sobre los peligros, izquierda o derecha. Es poner lo que el predicador está predicando al campo de lo concreto y saber qué hacer. Eso es lo que Salomón nos está predicando. Qué gran remedio. Mire, cuando una persona está enferma acude al médico para que lo recete. Un algo que lo mejore, un medicamento, un antídoto. El remedio es la escritura. Porque nuestro pecado, como lo dice Isaías 53, es el pecado. Perdón, nuestra enfermedad, como lo dice Isaías 53, es nuestro pecado. Esa es la enfermedad de la cual habla Isaías 53. Por eso Isaías 53 es tan mal utilizado. ¿Quieres ser sano? Léete Isaías 53. No, el pecado es lo que enfermó a Israel. Por eso necesitaban un remedio, un salvador. Si el gobernante, dice Salomón, se enoja contigo, no renuncies a tu cargo para los grandes, porque para los grandes errores hay un gran remedio. ¿Saben cuál es ese gran remedio? La paciencia. La paciencia. La sabiduría y la paciencia nos enseña que todo tiene un remedio. Todo tiene una enmienda, una corrección. Todo se puede corregir, pero a veces nos falta todo, la paciencia. Esa capacidad para soportar con resignación desgracias, esa capacidad para resistir con fuerza trabajos, esa capacidad para pasar por alto ofensas. Usted no sabe lo que me dijo. Y lo más triste, usted no sabe cómo me lo dijo. Porque es que levantó la ceja, así la levantó. ¿Cómo me puede hacer eso a mí? La paciencia es esa capacidad para soportar ofensas. La paciencia es una capacidad, es una disposición, es una aptitud, es de sabios. Pregunta en esta mañana, ¿qué tan paciente eres? Mire, la paciencia es como la de una madre al aguardar 9 meses con mareos, vómitos, inapetencia, desfallecimientos, desganas, pero sabe que va a dar a luz una vida. Es como la paciencia de un marinero que dura muchos meses dentro de una caja metálica sin ver a su familia, sin tocar el piso. La paciencia de un hombre como Job. Job. Pero antes de que Job defina lo que es paciencia para él, tenemos que dar un breve interludio, vamos a decirlo de esa forma. ¿Qué es paciencia según la escritura? Sí, Job nos enseña que es paciencia, Pedro nos enseña que es paciencia, el Señor Jesús nos enseña que es paciencia. Pero el logos de Dios, ¿qué nos dice acerca de la paciencia? La escritura nos dice que paciencia es permanecer bajo. Eso es paciencia. Esa paciencia que permanecemos bajo, pero que crece solo mediante las pruebas. No, 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 no me gusta. Santiago capítulo 1, versículo 3. Santiago 1:3. Vamos por favor a Santiago 1:3. Santiago 1:3. Casi siempre que hablamos de la paciencia va al final, creo que también lo vemos en Romanos 5, pero casi siempre va al final. ¿Por qué? Mira lo que dice Santiago 1:3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
La prueba de tu fe y de la mía produce paciencia. Aquí Santiago está diciendo que esa resistencia, que esa perseverancia, que como creyentes aprendemos a resistir la presión de las pruebas hasta que Dios la quita. ¿Por qué? Porque vio Dios que ya hemos cumplido el propósito que Él quería formar en nosotros. Recuerda, por favor, Romanos capítulo 8, porque todo lo que sucede a nuestro alrededor es para hacernos semejantes a su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Todo lo que te sucede a ti, todo lo que me sucede a mí es para hacerme más como el Señor Jesucristo. Muchas veces, la mayoría de las veces, la paciencia llega por medio de aflicciones no merecidas, no merecidas. Yo no me merezco esto, yo porque tengo que pasar por esto, yo porque me sucede esto. Pero mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 20. Primera de Pedro 2:20. Primera de Pedro 2:20 dice, pues, y mira que empieza con una pregunta. ¿Qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Si tú haces lo malo, pues es normal que te vengan pruebas. Si tú eres un mal hijo, es normal que tus padres sientan esas ganas de corregirte. Si tú eres un mal trabajador, es normal que el jefe te quiera echar. Si tú eres, es normal. Pero ¿y cuando lo hacemos bien? Uy, miren, la verdad yo he trabajado 35 años en la misma empresa, he llegado temprano todos los días y hay un ascenso y se lo dan al nuevo. ¿Por qué? Porque es una cuota. Es esa persona que no sabe por qué le está pasando esto, pero acepta la situación con total confianza, sabiendo que es Dios quien gobierna. La impaciencia nos lleva a reaccionar con enojo. La impaciencia nos lleva a reaccionar con hostilidad. La impaciencia te lleva al descontento. Psst. ¿Ya lo escuchabas? Para que estuvieran desinflando. Pero la paciencia te lleva a decir, Señor, la verdad no lo comprendo, pero confío. Si el ánimo del rey, dice Salomón, se exalta contra ti, no te apartes de donde estés. La mansedumbre es el remedio para las grandes ofensas. La mansedumbre. Esta paciencia nos lleva a correr muy bien la trayectoria que tenemos por delante. La mansedumbre son los tenis que tú usas para esta carrera. Por tanto, dice Hebreos, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es esa determinación de seguir adelante, no cediendo ante la tentación, no bajando el ritmo, no bajando la guardia, no darse por vencido. Mire, no baje la guardia. Lo poco que sé de boxeo, lo conozco por una serie de películas llamada Rocky, Rocky Balboa. Me acuerdo de la uno, salió por allá en los años 70. Un chico por ahí de la pandillero que quería ser boxeador. Y como cosas así, preciso el campeón mundial de boxeo le quiere dar la oportunidad a un muchacho como él y se la dio. Un vago. Pero como es una película, se le dieron las cosas. Pero ¿saben qué me gustó de la película de Rocky 1? Rocky no ganó. Entonces, dio, abrió puertas para que se hiciera Rocky 2. Y él mismo, el moreno y él, iban a pelear y entonces se prepararon y esto y lo otro. Y llegó a ser uno de los grandes pugilistas, el término pugilista. Eso me lo enseñó Rocky, de Norteamérica. Pero lo que más me gustó de esa película es que siempre que caía, decía un round más. Siempre que estaba en la lona, siempre decía, me esfuerzo. Y mira, mira lo que le pasó, lo que veíamos ahorita con respecto al rey. Siempre buscaba en la esquina, no a su coach, no a su... ¿Saben a quién buscaba siempre entre el público? A su señora. Siempre la buscó. ¿Saben por qué?
porque sabía perfectamente que las mayores batallas, que las mayores peleas se libran aquí. Paciencia, un round más. No debemos darnos por vencidos. Una persona impaciente se rinde fácil. Una persona impaciente está siempre intranquila. Una persona impaciente está siempre preocupada. Le afana el próximo gobierno, le afana que le suban los servicios, le afana la guerra de Medio Oriente, le afana la guerra entre Rusia y Ucrania, le afana hasta la guerra de las galaxias. Busca por qué afanarse. Imagina por un momento a un hombre como Job, con todas sus cargas, con todas sus luchas, con todas sus enfermedades, en miseria, y a este sí no le ayudó a la esposa. Y unos amigos nada comprensivos. Pero siempre, siempre que pensamos en Job, se llama el paciente Job. ¿Por qué? Porque la historia de Job es conocida por su sufrimiento, sí, pero también por su paciencia. Perdió sus riquezas, perdió su familia, perdió su salud, pero mantuvo su paciencia en Dios. Job se convirtió en un ejemplo de paciencia, en un ejemplo de resistencia, en un ejemplo de fe, incluso en medio de pruebas extremas, lo que lo ha convertido en un símbolo de perseverancia en las dificultades. Mira lo que dice Job 6:11. Job capítulo 6, versículo 11. Job 6:11. ¿Qué tan paciente eres? Perdón, decía la señorita Mariela, ¿qué tan pacientes somos? ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? Dijo Job. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Cuál es tu fuerza para esperar? ¿Y cuál es tu fin para que aún tengas paciencia? Esta es una respuesta de Job a un ignorante amigo que no comprendía su situación. Muchas veces la fuerza escasea, muchas veces el que espera desespera, pero siempre el fin en medio de las pruebas en Dios es la paciencia. O sea, lo que te está sucediendo es para que formemos paciencia, es estar tranquilo en medio de las pruebas. Usted no sabe lo que yo estoy pasando, usted no sabe por las que yo estoy acá, usted no sabe, no, no lo sé, Dios sí, y por eso te está formando paciencia. Es que en medio de la prueba no hay felicidad. Es que en medio de la prueba no hay perspectiva, es que en medio de la prueba no hay esperanza. No, no hay, pero hay paciencia. No hay esperanza en este presente de la prueba, no hay seguridad, todo es inseguridad, pero, dijo Salomón, si el espíritu del gobernante se levanta contra ti, no dejes tu lugar, porque la serenidad suaviza grandes ofensas. Muchas veces nos ofenden y lo primero que hacemos es levantarnos e irnos. Pero la escritura te dice, no, 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 no abandones tu lugar. Te ofendieron, no dejes tu lugar. Te dijeron, no te muevas de tu lugar. Eso es como si tú dijeras mañana, no, me ofendió, esa persona me ofendió y voy a renunciar. A ver qué va a pasar pasado mañana con tus servicios, con tu arriendo, con tu deuda, con tus hijos. No, es que renuncié. ¿Es que usted no sabe quién soy yo? No. Y los del gas tampoco, los de la luz tampoco, el arriendo tampoco. ¿Cuál es tu lugar? ¿Cuál es el mío? Isaías 53:7. Isaías 53:7. Recuerda, cuando leamos Isaías 53, la enfermedad que acechaba, que estaba lleno, era el pecado. Por eso Dios, un Dios justo, tenía que enviar un mediador entre Dios y los hombres. Isaías 53:7. Solamente la parte A. La primera, los primeros dos renglones los vamos a leer de Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Ya. Angustiado Cristo y afligido Cristo, no abrió su boca. Cristo no protestó, Cristo se sometió. Jesús cumplió a cabalidad con no dejar su lugar. Imagínate por un momento Cristo diciendo, ¿yo por qué tengo que morir por estos? ¿Yo por qué? Pues que venga otro. No, no. Dice, pero es que Cristo no ha pasado por las que yo pasé. ¿En serio? Mateo 27:12 dice, y saliendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, no respondió nada.
Nada, nada. Pero es que usted no sabe lo que me están... Mire, me acuerdo tanto que una vez un pastor llegó donde otro y le dijo, quiero renunciar al ministerio. Voy a renunciar al ministerio. ¿Por qué? Porque mis ovejas, la Grey, la iglesia donde estoy pastoreando, no me entiende. No me entiende. No, 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 no. Y entonces el amigo le dice, oye, ven, te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez en tu iglesia te han abofeteado? Digo, no, 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 no. ¿Alguna vez en tu iglesia te han escupido? Dijo, no, pues tampoco, tampoco. ¿Alguna vez en tu iglesia te han dado rejo? No, pero tampoco vayamos a los extremos. Dijo, eso fue lo que tuvo que padecer Cristo por su iglesia. Lo que tú estás sufriendo es una leve tribulación momentánea. ¿Cómo actuamos ante la ofensa? ¿Cómo estamos de paciencia? ¿Cargamos hoy paciencia? Ay, ya va a acabar. Todo lo que sucede a nuestro alrededor es para que ejercitemos paciencia. Allá va a empezar a echar vainazos. La paciencia perfecciona nuestro carácter como creyentes. Santiago 1:4. Más tenga la paciencia su obra completa. Santiago 1:4. Tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Aquí no está hablando de perfección o de libertad de pecado. Habla de que la paciencia produce en ti y en mí madurez. Por eso te llaman todavía inmaduro. Porque por medio de la prueba es la única forma de adquirir madurez. La madurez te lleva a una relación más fuerte con Dios. ¿Quieres una relación más fuerte con Dios? Madure. Porque las pruebas son un medio efectivo para que podamos ser pacientes, perseverantes en esta vida cristiana que no es fácil. Por eso muchas personas no se vuelven creyentes. Mire, el hecho de que tú entres a un garaje no te hace carro. El hecho de que entres a McDonald's no te hace hamburguesa. El hecho de que entremos a una iglesia no nos hace creyentes. ¿A qué le apunta el predicador en esta mañana? Madurez e integridad. Sabio o necio, izquierda o derecha, ¿a qué hueles? Perfectos y completos es lo que busca la escritura. Muchas veces no entendemos por qué pasan ciertas cosas. Otras veces pensamos que somos muy buenos como para que nos sucedan esas cosas. Pero si fuéramos tan buenos, reaccionaríamos a la manera de Dios. Sencillo, nos pasó algo, algo que no esperábamos, algo que no estaba en nuestra agenda. Dios nos hizo salir de nuestra agenda. Señor, amén. Gloria a Dios, Señor. No, no lo entiendo, pero tú no me mandas a mí a entender, me mandas a obedecer, ya está. Perdóname, Señor, no, y no, no, está bien. Señor, gracias porque me guardaste. Señor, gracias porque no fue más grave. Señor, gracias. ¿Qué decimos? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Sí, Señor, mira, yo soy tan bueno. Oh, gracias Dios. No lo entiendo, pero tú eres soberano y descanso en eso. Oye, ¿qué pasa si te dan una mala noticia? ¿Qué dices? Señor, dame fuerzas para atravesar este valle de sombra de muerte. ¿Sabes, Señor, qué necesito? Paciencia. Paciencia, paciencia. Porque soy tan impaciente. Llevo 1 minuto y medio en la fila. ¿Ya? ¿Me pueden atender? Esa gente que se pega a los timbres porque no le abren la puerta. Es que mire, preciso venía un loco allá en la esquina, venía un indigente, venía Hitler y me quería atracar. Colosenses 1:11. Colosenses 1:11. Colosenses 1:11. Fortalecidos con todo poder. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Longanimidad, no longaniza, no se confundan. Longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esta es la actitud que tú y yo debemos tener en medio de las pruebas. Paciencia, constancia, agradecimiento. Muchas veces las personas nos llevan a perder los estribos, es verdad. Muchas veces nos botan el control de nosotros mismos. Nuestras emociones afloran, nuestro comportamiento brota y nos estresamos y nos enojamos y nos frustramos. Y lo peor de todo es que nada cambia. Entonces, si el que gobierna se enoja contra ti,
No pierdas la cabeza. El remedio para todas las cosas es tomar las cosas con calma. Toma las cosas con calma. Nada va a cambiar porque te enojas. Nada va a cambiar porque gritas. Es más, te lo aseguro, empeoran. Empeoran. Mira, si tú pierdes la calma, la paciencia, la compostura y reaccionas de manera violenta e impulsiva, crecen los problemas. ¿Entendemos por qué es vida práctica? ¿Entendemos por qué es sabiduría sapiencial? Mira, esto es sabiduría para la vida. Esa sabiduría que te permite tener buenas relaciones humanas, te permite ser una persona moral y ética. De esa manera podemos vivir una vida plena, una vida cristiana, porque seguimos los pasos del Maestro. La sabiduría de Salomón es un conocimiento práctico que te lleva a la reflexión. No se trata de adquirir información. La Biblia no te informa, te transforma. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5. Segunda a los Tesalonicenses 3:5. Y el Señor encamine tu corazón al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¡Wow! El Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Tenemos que ser pacientes como Cristo lo fue. A la hora de orar, a la hora de hablar del Evangelio, a la hora de vivir vidas santas, Dios puede darnos cosas, pero lo que más quiere es que tú y yo formemos paciencia, poco a poco, mientras vamos madurando. Conforme crecemos en amor a Él, la paciencia nos lleva a la obediencia. Y donde hay paciencia, hay amor. Y donde hay amor, hay paciencia y esperanza. ¿Qué tan paciente eres? ¿Qué tan paciente eres? ¿Qué tanto amor estamos mostrando? ¿Qué tanta esperanza tenemos? Mira, al comenzar el capítulo 10, nos hicimos la pregunta ¿a qué hueles? Luego nos hicimos la pregunta ¿de derecha o de izquierda? ¿Qué tal la pregunta para esta mañana? ¿Dónde está tu paciencia? ¿Se me perdió? ¿Dónde está tu paciencia? Extraviada, olvidada. ¿Realmente mi paciencia está en Cristo? ¿Aguardas con paciencia que Él venga? Mire, nunca me podré olvidar esa persona impaciente que decía, uy, ojalá venga Cristo pronto, porque es que saqué un crédito en el banco y estoy debiendo como 20 cuotas y ojalá venga rápido para que el banco se quede sin pago de cuotas. Y hermano, ¿cómo vas a decir una cosa de esas? Eso no es anhelar la venida de Cristo, eso no es. Anhelar la venida de Cristo es porque realmente nos estamos formando día a día en paciencia, en amor, para agradarle a Él. Estamos apenas en el kindergarten, porque cuando estemos allá en el cielo, realmente vamos a ver lo que es el verdadero descanso. ¿Soportamos con paciencia las tribulaciones de este mundo como lo hizo Cristo? Ah, no, es que Él era Dios. Sí, pero ponte a pensar una cosa. Si tú eres salvo, tienes al Espíritu Santo morando dentro de ti, que te controla. Tienes a Cristo en tu corazón, quien te conduce. Y el mismo Dios, como dice Juan 10:10, te tiene en su mano. Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Las cartas del Apocalipsis. Hermosas cartas. Nosotros ya hemos estudiado Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Nos falta Tiatira. Sardis. Mira lo que dice Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Ush, la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Cristo guardará a los que son suyos, a los que puso a la derecha de una gran tribulación que vendrá. Nosotros seremos preservados en ese periodo, pero hoy debemos tener paciencia. Hoy es un buen día para decir, Señor, gracias. Gracias por la paciencia que tú tuviste conmigo. Conmigo. ¿Cuánto, ¿Cuánta paciencia tuvo el Señor contigo? ¿Cuánta? ¿Cuánta? Mire, ¿cuánta paciencia tuvo el Señor con la gente del diluvio? Los que en otro tiempo, dice Pedro, desobedecieron cuando una vez
esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Saben qué me encanta de la historia de Noé? Entró siendo la minoría y salió siendo la totalidad. Nosotros hoy somos la minoría, pero cuando allá se pase lista, seremos la totalidad. Muchas personas han transgredido a Dios, otros seguirán haciéndolo. Hoy muchos creen que porque les va bien, tienen el favor de Dios, se están dedicando a oponerse a la voluntad de Dios. 120 años Noé dure predicando el evangelio y no convencieron a nadie. Solo 8 personas se salvaron. ¿Qué paciencia tiene Dios? Dios siempre espera con paciencia que nos arrepintamos. Pero Él es misericordioso, dice el salmista. Él es misericordioso. Perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. ¿Se imaginan cuando todo el enojo del Señor despierte? Más de una vez ha refrenado su enojo, y no con el mundo, contigo. Muchas veces el Señor tuvo paciencia, y no con el mundo, contigo. Pero nosotros terquitos, porque creemos que sabemos hacer las cosas mejores que Dios. Ah, no, si yo fuera Dios no haría las cosas así. Mire qué injusto Dios, les da a uno más que a otro. Por eso nos impacientamos, por eso nos preocupamos, por eso nos irritamos, porque no confiamos en Dios. Nuestra actitud demuestra impaciencia. Eso le pasó a Israel. Eso le pasó a Israel. Miren, Isaías 7:13. Isaías 7:13. Es hermoso leer ese Isaías 7 bajo la luz de esta impaciencia del pueblo. Mira, Isaías 7:13 dice, entonces dijo Isaías, oíd ahora casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? O sea, no les basta con ser tan molestos a mí, a los hombres, al yo, tú, él, nosotros, sino que también a Dios. Nosotros somos los culpables de nuestra impaciencia. Israel era culpable de disgustar a Dios. Debemos ejercitar nuestra paciencia. ¿Cómo estamos de paciencia? ¿Cómo estamos de paciencia? ¿Qué no? Pero por esto fui recibido a misericordia, dijo Pablo a Timoteo, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, toda su paciencia, para ejemplo de los que habrían de crecer en él para vida eterna. Saulo fue salvo para que Dios pudiera manifestar su paciencia gratuita. Tú y yo estamos en esta mañana por su paciencia gratuita. Dios tiene paciencia con cada uno de nosotros y siempre lo manifiesta en la escritura. ¿Dios tuvo paciencia contigo? ¿Cuánta? ¿Cuánta? No abandones tu trabajo solo porque tu jefe se enfada contigo. Si permaneces calmado, puedes corregir los más grandes errores. ¿Cómo enfrentamos las situaciones adversas? ¿Cómo? Esta persona que responde con 2 piedras en la mano. ¿Sí? ¿Se han escuchado esa idea? Sí, con 2 piedras en la mano, ¿por qué me contesta así? ¿Cómo respondemos ante las personas agresivas? ¿Cómo combatimos la ira ajena cuando esa ira es de una persona de una posición más alta de la nuestra? La escritura y Salomón por todo lado nos exhortan a trabajar con nuestra ira. Pero cuando es la de los demás, ¿qué hago? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo actúo? ¿Cuántas personas mueren solo en Bogotá por intolerancia? La persona que va conduciendo y lo cierra a otro y cómo reacciona. Al día siguiente se convierte en una estadística más de la violencia en nuestro país. Mire, este otro, más vale que digan aquí corrió que aquí murió. ¿Sabe a qué nos está invitando este refrán? A ser cautelosos cuando enfrentamos un riesgo. Siempre es mejor analizar la situación y buscar perder una batalla, pero nunca la vida. A ver, renuncia a tu trabajo mañana porque tu jefe te dijo qué le pasa. A ver, renuncie, ¿quién pierde? Renuncia a tu matrimonio. No, es que ya no aguanto más, no soporto más a esa persona, me está ultrajando. A ver, renuncia. ¿Quién pierde? Igual te vas a tener que volver a casar porque soltero no te vas a quedar. Vas a llevar tu pecado con otra persona y así te la vas a pasar toda la vida. Trabajemos con nuestro pecado. Nuestro pecado es la impaciencia.
Por eso la Biblia dice, hierro con hierro se aguza. Así el hombre con el rostro del hombre. O sea, Dios está haciendo así con otra persona. Y hasta que no te saque filo, un round más. Mire, la escritura siempre nos lleva a reflexionar sobre este tema. Y mire, yo quiero, vamos por favor, vamos buscando por favor Proverbios 26:4. Proverbios 26:4. Cuando yo comencé a leer Proverbios, este proverbio, Proverbios 26:4 y 5, siempre me pareció, yo dije, Señor, el que le quiera ayudar a Dios, Señor, pero ¿cómo vas a poner 4 y 5 seguidos? ¿Por qué no ponías en Proverbios 32 uno este y el otro en otro? No, mira lo que dice Proverbios 26:4. Proverbios 26:4. Proverbios 26:4. Dice así. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad para que no seas tú también como él. Ah, entonces no le respondo. Pero leamos el 5. Responde al necio como merece su necedad para que no se estime sabio en su propia opinión. Bueno, señor, ¿le respondo o no le respondo? ¿Nunca o siempre? No entiendo. O sea, si no le respondo, no soy como él. Pero si le respondo, él no se va a creer sabio. Parece como si se contradijeran, pero no es así. Realmente cuando los tomamos en conjunto, por eso están ahí, nos enseña la forma apropiada de responderle al necio. No respondas diciendo que sí a todo lo que dice el necio, porque entonces esa persona va a creer que es verdad todas sus necedades. Repréndelo con amor, pero basado en su necedad, en la de él. El necio siempre va a ser una persona difícil de corregir, entonces no se le puede responder en sus propios términos. Entonces es un momento en que debe aflorar el fruto del Espíritu. Esa es la evidencia que estamos controlados por el Espíritu de Dios y no por nosotros mismos. Recordemos, dentro de nuestro corazón o sea, es un ejemplo, es como si hubiesen dos perros bravos. Así, y el que más alimentamos es el que más crece, se engorda, se fortalece. Ya Salomón nos dijo que una pequeña insensatez pesa más que la sabiduría. Ya Salomón nos dijo que el sabio se inclina hacia la derecha. Ahora nos está diciendo, ¿quién controla tu corazón? ¿Qué actitudes tienes que demuestran que eres un creyente? ¿Eres paciente con los demás? Miren, yo sé que hay personas que... Ay, lo sé. Pero la escritura se refiere a esa capacidad para soportar ataques de los demás. Tú sigues como si nada, acepta la situación. ¿Cómo? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Eso dice Efesios 4:2. Lo que la escritura nos quiere enseñar en esta mañana es que nosotros no mandamos en el carácter de los demás, pero sí en nuestra paciencia. Yo no puedo cambiar a esa persona, solo Dios lo puede hacer, pero yo sí puedo trabajar en mi carácter, en mi humildad, en mi mansedumbre. Andemos como es digno del llamamiento de Cristo. Eso se nota. Cuando un poderoso se enfurezca contra ti, no repliques, porque la mansedumbre implica grandes males, perdón, impide grandes males. Miren, ¿qué ha pasado cuando no sabemos lidiar con el temperamento de los demás? Muchas veces terminamos hundidos en llanto, metidos en líos fuertes, dividiendo familias, agarrados al punto de que hermano contra hermano, como lo hemos visto acá en noticias. ¿Quieres correr ese riesgo? ¿Qué es un riesgo? Es algo incierto. Tiene la posibilidad que suceda o no suceda. Es así de simple, pero cuando nos dejamos controlar por el Espíritu de Dios no hay riesgo. Sabemos cómo actuar, sabemos cómo responder, sabemos qué hacer. Un consejo sabio se da de personas que ya han vivido o pasado por esa situación. Salomón lo vivió, Salomón lo pasó, Salomón tiene mucha autoridad. ¿Tienes a tu alrededor esa persona difícil de carácter airado? Piensa el nombre de esa persona de carácter difícil, que se aira, que te amarga. ¿Qué hacer? Señor, ilumínalo o elimínalo. Señor, ¿te lo llevas o te lo envío? Hermosas oraciones. No, ya sé, lo voy a enfrentar, lo voy a combatir porque no es justo, no es justo, es natural. Porque eso es lo que tenemos en nuestra naturaleza caída. Otra manera es, ¿sabe qué? Me voy.
Y saben, a veces se escucha el portonazo. ¡Uy, se fue! Salomón continúa con el tema, una necedad. La más pequeña te lleva a perderlo todo. Si sigues por el camino de la izquierda, perecerás. Y si discutes y peleas, así sea por tu derecho, puedes llegar a perder. Contrario, la sabiduría te permite espantar esas moscas. Quien va por la derecha sabe cómo reaccionar y la serenidad suaviza grandes ofensas. Ah, entonces, ¿qué? Si me empujan, ¿qué hago? Ah, entonces si me ofenden, ¿qué hago? Ah, entonces que me digan lo que me digan. Todo depende de lo controlado que estemos por el Espíritu Santo de Dios. Es que es injusto lo que me dice. Sí, es injusto. Es que está siendo abusivo conmigo. Sí, está siendo muy abusivo. Pero recuerda, lo que Salomón nos está diciendo en esta mañana es que tienes que pasar por alto la ofensa. Eso dice. ¿Sabes por qué? Porque le está apuntando a tu corazón, le está apuntando al mío, porque de allá es que sale la ofensa. ¿Qué muestra el agresor que necesita a Dios? ¿Cómo eras tú sin Cristo? A ver, el alma de la fiesta. Eras el alma de la fiesta, porque apenas te iba, todo el mundo se alegraba. ¿Cómo reaccionábamos? ¿Te acuerdas? ¿Cuánta paciencia tuvo la gente contigo? Conmigo la tuvo. Uf. Todos tenemos un detonador, todos tenemos un motivo, todos tenemos una causa que enciende nuestra ira, todos tenemos ese clic que enciende nuestro enojo. ¿Cuál es la tuya? Sea cual sea, no dejes tu lugar. En la corte, en el trabajo, no lo arrojes, no lo abandones. No olvidemos nuestros deberes y lealtad hacia Dios, hacia el Espíritu Santo. Ya Salomón nos había dicho esto antes, ya lo habíamos estudiado en Eclesiastés 8:3. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Yo no sé, pero pareciera como si Salomón empezara, como eso es un método observativo, empezara a girar la vista 380 grados como el búho, así, y vuelve y juega, y da la vuelta a la cabeza y dice, ay, mira, hacia allá está apuntando una persona que quiere, se enojó. Ah, mírelo cómo reaccionó. ¿Saben? Quien está puesto por cabeza castigará la rebelión. No podemos irnos porque esto no resultó favorable para nosotros. No podemos abandonar el barco porque apenas está entrando el agua. Ustedes saben, damas y caballeros, que un barco no se hunde por la cantidad de agua que lo rodea, sino por la cantidad de agua que le entra. Debemos dar respuestas suaves, debemos comportarnos de manera modesta, debemos ser humildes. ¿Saben qué? Con el tiempo la ira de esa persona disminuirá, se los garantizo. Se los garantizo. ¿Saben que esa persona se tranquilizará y hasta perdonará las ofensas cometidas? Porque realmente podrá estar convencido de que no hubo ninguna ofensa o que no era tan grande como para tal resentimiento. Porque escrito está, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Es tan difícil discutir con una persona que contesta suavemente? Contrario, ¿es tan fácil pelear con un necio? ¿Qué tal si en esta semana nos proponemos a poner en nuestras vidas palabras amables, conciliadoras, palabras sazonadas, agradables, cordiales? ¿Y quién quita que de esa manera cese la contienda? No abandones tu puesto, no renuncies de inmediato, no pierdas tu autocontrol. No abandonemos la presencia del necio tirando la puerta porque seremos como él. La gentileza de tu parte te calmará tanto a ti como a él y evitará que cualquiera cometa grandes errores. Lo que Salomón nos quiere enseñar en esta mañana es mantente en calma en medio de tensión, de ira. Por favor, no olvidemos lo que Salomón nos viene diciendo. Una mosca muerta apesta y echa a perder el buen perfume. Luego nos dice que la mente del sabio se inclina al bien, pero la mente del necio se inclina al mal. Para concluir hasta aquí, el remedio para los grandes errores es tomar las cosas con calma. No pierdas la calma. Suaviza la ira, el pánico de los demás. Tú tienes el Espíritu de Dios morando en ti. No pierdas el control, no pierdas la mansedumbre, no pierdas la calma. Contrario,
La ira te puede llevar a cometer grandes errores. Damas y caballeros, en esta mañana Dios te dice, tranquilo, tranquilo. ¿Qué tan tranquilo vas a estar? Oremos. Padre, gracias. Gracias por esta palabra, gracias Señor, porque nosotros no tenemos el control, Señor, no lo tenemos, pero tú sí. Tú sí tienes el control de cada persona, de cada situación. Señor, en esta mañana te rogamos y pedimos tu favor, porque es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Dios los guarde, Dios los bendiga. Chao, chao, bendiciones. Dios bendiga. Chao, bendiciones para todos. Bendiciones. Bendiciones para todos.